Mi hija me gritó en la cara en plena cena de Navidad. No fue una discusión privada ni un comentario mal medido. Fue un grito claro, firme, lanzado desde el otro extremo de la mesa frente a 20 personas que dejaron de masticar al mismo tiempo. Si quieres seguir viviendo aquí, paga la renta como cualquier adulta o lárgate. Así sin titubear, como si lo hubiera ensayado. Me llamo Ainhoa Zárate. Tengo 72 años y esa noche estaba de pie con una fuente todavía caliente entre las manos, sirviendo la cena que había preparado desde la mañana. No dije nada. Apoyé la fuente con cuidado y levanté la mirada despacio, no hacia ella, sino hacia la mesa entera. Nadie habló. Algunos bajaron los ojos. Otros fingieron interés en sus copas. Una prima lejana se acomodó en la silla con incomodidad. El silencio fue tan espeso que pude escuchar mi propia respiración lenta, controlada, como si mi cuerpo entendiera antes que yo que no debía perder el equilibrio. Leire seguía mirándome. Tenía el mentón en alto y esa expresión que yo misma le había visto de niña cuando estaba convencida de tener razón. A su lado, Bryce, su pareja, soltó una risa breve, casi burlona. A estas alturas, Ainhoa, dijo él, sin molestarse en disimular. Ya deberías agradecer que te dejemos quedarte. Varias cabezas asintieron sin pensarlo demasiado. No sentí rabia. Eso vino después. En ese instante sentí algo más frío, claridad. Pensé en los años que había pasado explicando mi ausencia con frases suaves, en cómo había reducido mi espacio para no incomodar, en cuántas veces había escuchado conversaciones sobre gastos, decisiones y planes como si yo fuera una invitada más. De pronto entendí que ese grito no había empezado esa noche. Solo había sido la primera vez que se dijo en voz alta. Sonreí. No una sonrisa grande ni falsa. Una breve, casi automática. Gracias por decírmelo. Dije al fin con una calma que incluso a mí me sorprendió. Dejé el paño sobre la encimera y me limpié las manos con cuidado. Nadie respondió. Leire frunció el ceño como si esperara un reproche que no llegó. Bryce abrió la boca pero no añadió nada más. Miré la mesa una última vez. 20 personas. Ninguna dispuesta a intervenir. Me giré y caminé hacia el pasillo sin prisa. No recogí platos ni pedí explicaciones. Detrás de mí la conversación intentó reanudarse torpe, forzada. Alguien preguntó si el vino estaba frío. Alguien más habló del postre. Cerré la puerta de mi habitación y apoyé la espalda contra ella. No lloré. Me senté en la cama y respiré hondo. Fue entonces cuando la idea terminó de acomodarse en mi mente con una precisión que dolía hacía meses que ya me habían echado de mi propia vida. Esa noche solo habían puesto palabras donde antes había silencio. Me levanté y abrí el armario. Saqué una maleta pequeña y la coloqué sobre la cama. Empecé a doblar mi ropa sin apuro como quien sigue una rutina conocida. Afuera las risas volvían poco a poco ajenas, lejanas. Yo ya había tomado una decisión. No cerré del todo la puerta. Desde mi habitación podía oír cómo la cena intentaba recomponerse, como si lo ocurrido hubiera sido un tropiezo menor, una incomodidad que se supera con otra copa de vino. Alguien carraspeó. Otra voz dijo, bueno, y soltó una risa nerviosa. El sonido de los cubiertos volvió primero tímido, luego más seguro. Yo me quedé sentada en la cama escuchando. Leire no lo dijo con mala intención. Dijo una mujer que reconocí por el tono. Solo está estresada. Claro, respondió un hombre. Hoy en día todo cuesta. No es fácil mantener una casa. Y Ainhoa es fuerte, añadió otra voz. Siempre lo ha sido. Seguro entiende. No era una defensa, era una coartada. Sentí el peso de esas frases caer una sobre otra como capas de polvo. Nadie mencionó el grito. Nadie habló del modo. Nadie dijo, no es así. La conversación se deslizó hacia temas seguros como si yo fuera una silla mal colocada que se corrige, empujándola un poco con el pie. Recordé otras veces. No esa noche, sino antes. Meses atrás, cuando Leire decidió cambiar los muebles del salón sin consultarme.
Es lo mejor para el espacio, me dijo entonces con la misma seguridad de ahora. Yo asentí, cuando Bryce empezó a dejar sus cosas en el armario, que yo usaba desde siempre. Solo será por un tiempo, dijo sonriendo. Yo hice sitio. Cuando escuché planes de viajes de reformas de gastos y mi nombre no apareció en ninguna frase, yo seguí sirviendo café. Mamá exagera, escuché decir a Leire más cerca de la puerta. Siempre has sido sensible. No te preocupes, le respondió Bryce. Ya se le pasará. Sabe cómo funcionan las cosas. Las cosas. Así llamaban a mi vida. Me levanté y abrí la puerta. El pasillo estaba iluminado y todos me vieron salir. El murmullo se apagó de golpe. Leire me miró con una mezcla de desafío y expectativa, como si aún esperara que dijera algo que la justificara o la absolviera. ¿Todo bien?, preguntó alguien desde la mesa. Asentí. No ibas a discutir en ese terreno. Voy a salir un momento, dije. El aire me vendrá bien. No hace falta dramatizar, dijo Bryce cruzando los brazos. Nadie te está echando. Eso no lo decides tú, respondí sin alzar la voz. Fue la primera vez que lo miré directamente esa noche. Él abrió la boca para replicar, pero Leire le tocó el brazo un gesto rápido, casi imperceptible. Yo entendí algo en ese intercambio. No estaban improvisando. Habían hablado antes. El grito no fue un arrebato. Fue el final de una conversación que yo no escuché. Mamá, dijo Leire bajando el tono. Solo queremos que todo sea justo. Justo. La palabra flotó en el aire como una promesa vacía. Gracias por decírmelo, repetí. Me ayudas a entender. No añadí nada más. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta de entrada. Detrás de mí alguien susurró mi nombre, pero no se movió de su sitio. Abrí la puerta y el frío de la noche me tocó la cara. Respiré hondo. No sentí alivio. Sentí vergüenza, sí, pero no por mí. Por ellos. Bajé las escaleras despacio. Cada paso era una confirmación. No estaba huyendo. Estaba aceptando algo que llevaba tiempo delante de mis ojos. Aquella mesa no había sido un refugio. Había sido un juicio. Y el veredicto se había dictado mucho antes de que Leire levantara la voz. Antes de irme del todo, regresé a la cocina para recoger la fuente que había quedado a medio servir. No quería dejarla allí como una prueba muda de lo que había pasado. Mientras la sostenía, recordé cuántas veces había hecho ese mismo gesto sin que nadie lo notara. Mamá, no te preocupes por eso, me dijo Leire sin mirarme. Déjalo, luego lo vemos. Ese luego nunca llegaba. Apoyé la fuente y me quedé un momento de pie escuchando. En el comedor alguien comentaba lo bien que había quedado el piso después de la última reforma. Fue idea mía, dijo Bryce con orgullo. Este espacio necesitaba aire nuevo. Se nota, respondió una invitada. Mantener un lugar así debe costar una fortuna. Bueno, trabajamos duro, añadió Leire. Nadie nos regala nada. No intervine. Seguí limpiando la encimera con movimientos lentos medidos. Había aprendido a moverme así para no llamar la atención, para no estorbar, para no recordarles que antes de que ese aire nuevo existiera, yo ya había pasado años pagando reparaciones, impuestos, cuotas y silencios. Ainhoa siempre ha sido muy ahorradora, dijo alguien como si me estuviera defendiendo. Por eso puede permitirse quedarse. Quedarse, no vivir, no decidir. Quedarse. Sentí una punzada breve seca. No de rabia, sino de ironía. Si supieran. Si alguno de los 20 supiera que ese piso no se mantenía con frases ni con orgullo, sino con transferencias que salían de una cuenta a mi nombre desde hacía años. Que la calefacción, el seguro, el garaje, incluso los muebles que ahora Bryce atribuía y su buen gusto, habían pasado primero por mis manos. Mamá, dijo Leire desde la puerta de la cocina. No te lo tomes a mal. Solo queremos claridad. La claridad llega cuando se mira de frente, respondí. Ella frunció el ceño. ¿A qué te refieres? A que no todo es como parece, dije sin alzar la voz.
Bryce apareció a su lado con esa sonrisa que siempre usaba cuando quería cerrar una conversación. Mira, Ainhoa dijo, aquí todos somos adultos. Cada uno aporta lo suyo. Es lo justo, lo justo. Otra vez la palabra. Tienes razón, contesté. Todos somos adultos. No añadí nada más. No era el momento. Me di cuenta de que aunque hubiera querido explicarles todo allí mismo, no me habrían escuchado, porque no me veían. No como alguien con voz, sino como una presencia útil, cómoda, silenciosa. Mientras me ponía el abrigo, escuché a una prima comentar en voz baja. Al final es normal. Los padres se hacen mayores y hay que poner orden. ¡Orden! Como si mi vida fuera un desorden que ellos debían corregir. Salí al rellano y cerré la puerta con cuidado. El clic fue suave, casi respetuoso. Me apoyé un segundo en la pared y respiré hondo. Pensé en las noches de trabajo, en los ahorros guardados con disciplina, en las decisiones tomadas siempre pensando en el futuro de mi hija. Pensé en cómo, sin darme cuenta, había permitido que mi papel se redujera a eso: pagar, sostener, desaparecer. No era solo que no supieran que yo era la dueña, era que habían dejado de preguntarse quién era yo. Bajé las escaleras despacio. Cada peldaño me alejaba de esa mesa donde mi nombre se pronunciaba como un detalle menor. No sentí alivio todavía. Sentí una determinación nueva, silenciosa, que no necesitaba aplausos ni testigos. Esa noche entendí que la invisibilidad no llega de golpe. Se construye con pequeños acuerdos, con silencios aceptados, con sonrisas que evitan conflictos. Y también entendí algo más: lo invisible solo existe mientras uno acepta serlo. Volví al comedor solo para decir una cosa. Gracias por la cena, dije. No elevé la voz ni busqué miradas. Lo dije como se dicen las despedidas inevitables, cuando ya no queda nada que negociar. Algunos alzaron la cabeza sorprendidos. Otros fingieron no oír. Leire me miró con una expresión que conocía bien, esa mezcla de alivio y triunfo que usaba cuando creía haber cerrado un asunto a su favor. ¿Ves?, murmuró a alguien. Siempre entiende. Bryce sonrió satisfecho y chocó suavemente su copa con la de un amigo. Al final todo se habla, dijo. Así funciona. Asentí una vez por cortesía. No iba a explicarles que no estaba entendiendo. Estaba aceptando algo distinto. Tomé el abrigo del respaldo de la silla y me lo puse sin prisa. Nadie se levantó para acompañarme a la puerta. No hace falta que te vayas, añadió Leire ya con un tono más suave. Podemos seguir mañana. Mañana, repetí. Sí. Bryce intervino de nuevo cruzándose de brazos. Solo para que quede claro, dijo. Nadie te está echando. Queremos equilibrio. Equilibrio. Me giré hacia él por primera vez con atención plena. Cuando alguien habla así, respondí. Ya ha decidido dónde se inclina la balanza. Leire frunció el ceño. Mamá, no dramatices. No lo estoy haciendo, dije. Estoy yéndome. Hubo un silencio breve, lo suficiente para que todos entendieran que no habría réplica. Caminé hacia la entrada, tomé las llaves del cuenco y abrí la puerta. El aire frío me golpeó el rostro con una claridad que agradecí. ¿A dónde vas?, preguntó Leire desde el fondo. Me detuve un segundo. A descansar, respondí. Lo necesito. Cerré la puerta detrás de mí y bajé las escaleras sin mirar atrás. No sentí urgencia ni pena. Sentí una calma extraña, como cuando se toma una decisión que llevaba tiempo esperando ser nombrada. Afuera llamé a un coche y di una dirección que no había pronunciado en voz alta delante de ellos en mucho tiempo. «¿Hotel?», preguntó el conductor. No dije. «A casa». Pronunciarlo me acomodó el pecho. No un hotel, no una habitación prestada, no un sofá improvisado. Mi casa. La que había elegido por discreción, por tranquilidad, por la costumbre de no incomodar a nadie. La que había mantenido separada para no confundir. Mientras el coche avanzaba, mi teléfono vibró. Un mensaje de Leire. «Mamá, no te tomes esto a mal. Hablamos mañana». No respondí. Luego otro de Bryce. «Todo bien, descansa».
Tampoco respondí. No había nada que aclarar esa noche. Ellos creían que habían puesto un límite, que habían ganado un terreno. Yo había hecho algo distinto, había dejado de discutir en un espacio que no me reconocía. Llegué, subí las escaleras y abrí la puerta. El silencio me recibió sin reproches. Dejé el abrigo, me senté un momento y respiré. No me sentía expulsada. Me sentía colocada por fin en el lugar correcto. Me levanté y fui al armario. Pensé en la maleta que había empezado a preparar antes, en el gesto automático de doblar ropa, en la costumbre de irme sin molestar. No era una huida. Era un movimiento preciso. Una retirada consciente. Esa noche, mientras apagaba la luz, supe algo con una certeza nueva cuando uno deja de pedir permiso. El camino aparece solo. Encendí la lámpara del escritorio y abrí el cajón inferior. No lo hacía desde hacía meses, quizá años. Allí estaba la carpeta delgada pero pesada, como si concentrara todo lo que yo había decidido no nombrar en voz alta. La saqué y la apoyé sobre la mesa. No había prisa. Nadie esperaba nada de mí esa noche. Abrí la primera hoja. La escritura del piso. ¿Mi nombre completo? Ainhoa Zárate. Etxeberria. Impreso con una claridad que contrastaba con la forma en que había sido borrado de tantas conversaciones. Pasé la página. El contrato de suministro, el seguro, el recibo del garaje. Todo seguía a mi nombre. Siempre había estado. La tercera hoja era la que más evitaba mirar. El contrato de uso. Ahí estaba sin ambigüedades. Leire Zárate figura como usuaria autorizada. No propietaria. No arrendataria. Usuaria. Leí esa palabra despacio como si fuera nueva. Recordé el día en que lo firmamos. Es solo un trámite, le dije entonces, para que todo sea más fácil. Claro, mamá, respondió ella. Si tú lo dices. No preguntó más. No quiso saber más. Pasé las hojas una a una. La autorización del vehículo. Temporal renovable a discreción de la titular. La tarjeta adicional vinculadas a mi cuenta principal, con un límite mensual que yo misma había fijado y ampliado sin que nadie me lo pidiera. Pensé en las cifras que había visto desfilar durante años, siempre justificadas como necesarias, ocasionales, merecidas. Cenas, viajes, reformas. Nunca reclamé. Nunca pregunté. Pagué. El teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Leire. Mamá, hablamos mañana. No exageres. No respondí. Abrí el siguiente documento. La cuenta bancaria. Mi nombre otra vez. La dirección de notificaciones, mi correo. Todo estaba donde siempre había estado. Yo era la constante. Ellos la variable. Respiré hondo y marqué un número que conocía de memoria. Iker, dije cuando contestó. Soy Ainhoa. Ainhoa, respondió el alerta. Feliz Navidad. ¿Todo bien? No, dije. Mañana necesito que prepares todos los documentos relacionados con el piso, el vehículo y la tarjeta adicional. Hubo un silencio breve al otro lado. ¿Estás segura? Preguntó. Podemos revisarlo con calma. La calma ya la tuve. Respondí. Ahora necesito claridad. Iré temprano. Dijo. Lo dejo todo listo. Colgué y volví a la carpeta. Me di cuenta de algo que no había querido aceptar antes. No era que ellos me hubieran quitado el lugar. Yo se los había cedido convencida de que así los protegía. Confundí amor con ausencia de límites. Creí que callar era una forma de cuidar. No lo fue. Recordé una conversación antigua, casi olvidada. Leire a un joven mirándome con impaciencia. Mamá, no seas pesada, me dijo entonces. Confía en mí. Confié. Sin condiciones. Sin preguntas. Sin recordarle que la confianza también se sostiene con respeto. Cerré la carpeta y la dejé a un lado. No sentí orgullo ni alivio. Sentí responsabilidad. No por lo que iba a hacer, sino por lo que había permitido. Aquella noche no estaba recuperando poder. Estaba asumiendo uno que nunca debí abandonar. Me levanté
y guardé la carpeta de nuevo en el cajón, esta vez sin esconderla bajo otros papeles. Apagué la lámpara y me quedé un momento en la oscuridad escuchando mi propia respiración. Sabía que a partir de ese punto, nada se resolvería con palabras amables, tampoco con gritos. Se resolvería con hechos. Esa carpeta no era un arma, era un espejo, y lo que reflejaba no era solo a mi hija, sino a la mujer que yo había sido para evitar conflictos. A partir de esa noche, eso también ibas a cambiar. Después de colgar con Iker, no cerré el cajón. Me quedé sentada frente al escritorio con las manos quietas sobre la madera, como si esperara una respuesta que no iba a llegar. La mentira no empezó esa noche. La mentira la había construido yo despacio, con buenas intenciones y miedo a tiempo completo. Cuando murió su padre, Leire tenía 22 años. Yo tenía 61 y una empresa que sostener sin margen para derrumbarme. El duelo no me dio tregua. Al día siguiente del entierro ya estaba en la oficina firmando papeles, respondiendo correos, resolviendo problemas que no entendían de pérdidas. «Mamá, no tienes que hacerlo todo», me dijo Leire. Entonces, yo puedo ayudar. Quise creerla. Necesitaba creerla. «Claro que puedes», le respondí. «Eres capaz». Capaz. Esa palabra fue quizí el inicio. Empezó con cosas pequeñas. Un gasto cubierto hasta que te organices. Un coche para que no dependas de nadie. Un piso para que empieces bien. Cada vez que dudaba me repetía lo mismo. No quiero que pase lo que yo pasé. No quiero que tenga miedo al futuro. No digas nada, me pedía Leire. Así me siento normal. Normal significaba no saber. No saber que el coche no era suyo. No saber que el piso no lo pagaba su sueldo. No saber que su vida estaba sostenida por una red que yo tensaba en silencio. En la empresa decidí mantenerme al margen. No por vergüenza, sino por estrategia. Quería que Leire creciera creyendo que su esfuerzo bastaba. Que se sintiera segura e independiente. Que no se acomodara en un apellido ni en una cuenta bancaria. «No quiero que piensen que todo lo tienes por mí», le dije una vez. «Lo sé, mamá», respondió, «y te lo agradezco. Pero agradecer no es lo mismo que entender». Con el tiempo el silencio se volvió costumbre. Yo pagaba, ella vivía. Bryce llegó después con su opinión firme y su facilidad para ocupar espacios. Nunca preguntó demasiado. Nunca necesitó hacerlo. «Tu madre siempre está ahí», le oí decirle a Leire una vez. «Eso es una suerte». Suerte. No responsabilidad. No límites. Cuando los gastos aumentaron, no frené. Cuando las decisiones se tomaron sin mí, no reclamé. Me convencí de que así debía ser. De que el amor verdadero no exige explicaciones. De que poner límites era una forma de desconfianza. No lo era. Era una forma de respeto. La mentira creció porque la alimenté. Porque cada vez que tuve la oportunidad de aclarar, elegí callar. Porque preferí ser necesaria a ser incómoda. Porque me daba miedo que si sabía toda la verdad, Leire se sintiera menos capaz. No pensé en lo contrario, que la estaba educando en una seguridad falsa. «Mamá, no exageres», me decía cuando yo insinuaba algo. «Todo está bien». Y yo quería que estuviera bien. Me di cuenta demasiado tarde de que el privilegio sin conciencia no fortalece, deforma, convierte el apoyo en derecho y el esfuerzo ajeno en algo invisible. Yo había creado un escenario donde Leire podía creerse autosuficiente mientras yo desaparecía del relato. No fue maldad, fue cobardía envuelta en cariño. Esa noche acepté algo que dolía más que el grito de Navidad. No me habían quitado el lugar. Yo había renunciado a él para que mi hija no tuviera que mirar de frente el origen de su comodidad. Le quité la oportunidad de aprender y me quité a mí misma la voz. Cerré el cajón con suavidad. No iba a reconstruir el pasado, pero sí podía desmontar la mentira. No para castigar, sino para corregir.
No para humillar, sino para devolver a cada cosa su nombre. El silencio me había parecido una forma de amor. Ahora entendía que también había sido una forma de daño. Y asumirlo era el primer acto honesto que hacía en mucho tiempo. No fue el grito de Leire lo que más me dolió aquella noche. Fue la risa de Bryce. Una risa breve, cómoda de quien se siente a salvo porque cree que la casa es suya. La escuché antes de salir del portal rebotando desde el rellano. «No te pongas así», le dijo a alguien. A esta edad dramatizan por todo. Esa frase se me quedó pegada como una astilla. A la mañana siguiente mi teléfono sonó temprano. No miré la pantalla antes de contestar. Ainhoa dijo: «Bryce, tenemos que hablar. No necesitamos. Tenemos». Como si ya estuviera decidido. «Hablar», respondí. «Lo de anoche fue un malentendido». Continuó. «Leire está sensible. Tú también. No hay que hacerlo más grande». «No lo hice grande», dije. «Solo me fui». «Exacto», replicó. «Te fuiste». Eso fue innecesario. Guardé silencio. Él lo llenó. «Mira, seamos prácticos. Esta casa tiene gastos. Muchísimos. No es lógico que una persona mayor cargue con todo. Persona mayor. No madre. No dueña. Persona mayor. ¿Cuánto crees que cuesta mantener esta casa?», pregunté. Mucho, respondió sin dudar. «La hipoteca, los impuestos, el coche, la vida que llevamos». «¿Qué hipoteca?», dije. Se produjo un silencio mínimo, apenas un tropiezo. «Bueno», corrigió. «Lo que sea que se pague. Tú sabes». «Sí», respondí. «Yo sé». Su tono cambió más seco. «Ainhoa, no compliques esto. Siempre has sido razonable. Lo mejor es que aportes o que busques algo más acorde a tu situación». «Acorde». Como si mi vida fuera una talla equivocada. «Anoche te reíste», le dije. «¿Por qué? ¿Eso es lo que te molesta?». Rió de nuevo. «Vamos», fue un comentario. No respondí. Fue una posición. Se oyó un suspiro impaciente. «Mira, voy a ser claro», dijo. «Leire y yo estamos construyendo algo. Necesitamos estabilidad. Y tu presencia constante complica». Ahí estaba. No era el dinero. Era el espacio. Yo ocupaba un lugar que él quería vacío. «Gracias por la sinceridad», dije. «Llega tarde, pero llega». «No lo tomes como un ataque», añadió. «Es la vida. Los padres se apartan». «Los padres deciden», respondí. «No se apartan por empujón». «No seas dramática», repitió. «Además, tú siempre has tenido tus ahorros. No te faltará nada». «Mis ahorros», dijo la frase con ligereza como si fueran una pensión modesta, y no el resultado de décadas de trabajo. «Bryce», dije. «No vuelvas a hablarme así». «¿Así cómo?». «Como si yo fuera un gasto que hay que optimizar». Se quedó callado. Luego adoptó un tono conciliador que ya conocía. «No quería ofenderte. Solo pienso en lo mejor para Leire». «Eso mismo digo yo», respondí. «Y por eso a partir de ahora tú no decidirás nada que me involucre». «¿Qué significa eso?». «Exactamente lo que has oído». Colgué sin despedirme. Me quedé mirando el teléfono un segundo con el pulso firme. No sentí rabia. Sentí claridad. Bryce no era un error pasajero ni una mala influencia accidental. Era un hombre que había confundido mi silencio con permiso y mi generosidad con debilidad. No iba a discutir con él. No iba a explicarle nada. No iba a convencerlo. Simplemente iba a retirarle el escenario. Porque hay personas que solo existen cuando se les da espacio para burlarse. Esa mañana entendí algo con una calma casi quirúrgica. Cortar su influencia no era una venganza. Era higiene. Y era necesaria. No suelo llamar a nadie después de las 11. Siempre pensé que las decisiones importantes debían tomarse con luz café y cabeza fría. Esa noche no. Esa noche marqué el número de Iker Salvatierra cuando el reloj pasaba de la medianoche. Ainhoa respondió despierto. ¿Todo bien? No dije, pero ya sé lo que voy a hacer. Ya. Hubo un silencio breve. No incómodo, preciso.
Dime, contestó. Te escucho. Quiero que todo sea formal, dije. Nada de conversaciones familiares, nada de avisos ambiguos, todo por escrito. Entiendo, respondió. ¿Por dónde empezamos? Por el piso, dije. El uso termina. Necesito una notificación clara con plazos y condiciones. Sin adjetivos. 30 días, dijo. Es lo habitual. Confirmo. Confirma. ¿El vehículo preguntó? Se revoca la autorización. Respondí. 48 horas para la devolución. La tarjeta adicional. Se cancela, dije. Hoy. Y que respiró hondo al otro lado de la línea. Ainhoa, cuando esto llegue van a llamarte. Advirtió. Van a querer hablar. Aclarar. Discutir. No voy a discutir. Respondí. No habrá llamadas. Si necesitan algo contigo. Eso es cortar en seco. Eso es poner un límite. Dije. Yo hablé durante años. Ahora toca actuar. De acuerdo, asintió. Prepararé todo. Mañana a primera hora. Gracias, dije. Y una cosa más. Dime, quiero que quede claro que no es una represalia. Añadí. Es una corrección. Lo será. Respondió. Fría, legal y limpia. Colgué y me quedé sentada con el teléfono en la mano. No temblaba. Eso me sorprendió. Pensé que sentiría vértigo, culpa, quizá miedo. No. Sentí una firmeza tranquila como cuando se endereza un cuadro torcido, después de mirarlo demasiado tiempo. Minutos después el teléfono vibró. Un mensaje de Leire. Mamá Bryce dice que exageras. Hablemos mañana con calma. Leí el mensaje 2 veces. No respondí. Otro llegó enseguida. No hagas nada de lo que te arrepientas. Sonreí sin humor. Me arrepentía de otras cosas. De no haber hablado antes. De haber confundido apoyo con permiso. De haber permitido que otros decidieran en mi nombre. Apagué el teléfono. Fui a la cocina y me serví un vaso de agua. Pensé en la palabra formal. Siempre la había evitado con mi hija como si lo formal fuera frío y lo informal humano. Esa noche entendí que lo formal también protege, que los papeles no gritan ni se burlan, solo dicen la verdad. Me senté de nuevo y abrí un cuaderno. Escribí 3 líneas claras sin adornos. Piso, vehículo, tarjeta. No añadí explicaciones. No añadí justificaciones. No añadí disculpas. Recordé la risa de Bryce, el gesto de alivio de Leire, las frases que me habían colocado fuera de mi propia vida. Recordé mi silencio. Y lo dejé atrás. Cuando apagué la luz no me sentí sola. Me sentí acompañada por algo que había perdido durante años mi propia autoridad. No la que se impone, sino la que se ejerce sin pedir permiso. Esa noche dormí poco, pero dormí en paz. Había cruzado un punto del que no se vuelve atrás. No porque fuera irreversible, sino porque una vez que el silencio se convierte en acción, ya no necesita explicación. No hice la maleta con prisa, tampoco con dramatismo. Elegí la ropa como quien decide qué se lleva de una vida y qué deja atrás sin rabia. 2 vestidos sencillos, un abrigo, zapatos cómodos. No necesitaba más. La maleta cerró sin esfuerzo, como si también ella supiera que no era un viaje provisional. Antes de salir, el teléfono volvió a sonar. Leire, ¿dónde estás?, preguntó sin saludar. Bryce dice que exageras, pero yo sé que no es para tanto. Estoy en casa, respondí. ¿Qué casa?, dijo confundida. Mamá, no hagas esto más grande. La mía, aclaré. La de siempre. Hubo un silencio al otro lado. ¿Vas a volver mañana?, preguntó. Tenemos que hablarlo con calma. No respondí. No voy a volver. No seas dramática, repitió. Esto es solo una forma de presionar. Presionar. Así entendía mi decisión. No es una amenaza, dije. Es un movimiento. Mamá, no puedes irte así, insistió. Es Navidad, precisamente respondí. Ya me fui. Colgué antes de que pudiera decir nada más. No quería discutir el significado de irse con alguien que aún pensaba que yo estaba haciendo un gesto para provocar una reacción. No lo estaba.
Me estaba colocando donde siempre debí estar. Bajé las escaleras con la maleta en la mano. Cada peldaño era ligero. No sentí pena por los objetos que dejaba atrás. No eran míos. Nunca lo habían sido del todo. Afuera el aire era frío y limpio. Respiré hondo. Llegué a mi edificio y abrí la puerta con mi llave. El pasillo me resultó familiar íntimo. Subí despacio. Dentro el silencio no pesaba. Me recibió como alguien que no hace preguntas. Dejé la maleta junto al sofá y me senté un momento sin quitarme el abrigo. El teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de Bryce. No puedes desaparecer así. Esto no va a acabar bien. Leí el mensaje sin emoción y lo dejé sobre la mesa. No respondí. No iba a explicar por qué irme no era desaparecer. Desaparecer había sido quedarme sin voz durante años. Me levanté, guardé la ropa y colgué el abrigo. Encendí la luz del salón. Todo estaba donde lo había dejado. Mis libros, mis plantas, mis fotografías. No había nadie que me preguntara si iba a cenar, si iba a pagar, si iba a quedarme. No había que negociar nada. Esa noche entendí que irse no siempre es perder. A veces es dejar de sostener una ficción. Leire pensaba que volvería, que al final cedería como otras veces. No entendía que ya no se trataba de orgullo ni de castigo. Se trataba de coherencia. Me preparé una infusión y me senté en silencio. No miré atrás. No porque doliera, sino porque ya no era necesario. Había llegado a casa, y esta vez no ibas a marcharme. El primer mensaje llegó a las 11:20 de la mañana. Mamá escribió: Leire, has tocado algo de la cuenta. Leí la frase sin sorpresa. No respondí. 5 minutos después sonó el teléfono. Era Bryce. Ainhoa, hay un problema, dijo sin saludar. La tarjeta no pasa. Lo sé, respondí. Estamos en una tienda, continuó. Delante de gente. Esto es humillante. También lo fue para mí, dije. Y nadie se levantó de la mesa. No compares, replicó. Esto es distinto. No lo es, respondí. Es consecuencia. Escuché su respiración acelerada. Tiene que ser un error, dijo. Esa tarjeta siempre ha funcionado. Funcionaba, corregí. Ya no. ¿La bloqueaste?, preguntó incrédulo. La cancelé, respondí. Como titular es mi derecho. No puedes hacer eso sin avisar alzando la voz. Leire la usa para todo. Ese era el problema, dije. La usaba. Colgó sin despedirse. Minutos después el teléfono volvió a vibrar. Esta vez era Leire. ¿Qué hiciste?, dijo con la voz tensa. La tarjeta fue rechazada 3 veces. La gente nos miraba. Cancelé la tarjeta adicional, respondí. Te lo dije todo, sería formal. No me dijiste nada, replicó. Esto es una traición. No dije, es una corrección. No puedes dejarnos así, añadió. Tenemos gastos. Tú tienes gastos, respondí. Yo tenía responsabilidades. Ya no. ¿Te das cuenta del ridículo?, intervino Bryce desde el fondo. Esto nos deja mal parados. A mí me dejasteis sentada, respondí, delante de 20 personas. Leire guardó silencio un segundo. Podrías haber hablado conmigo primero, dijo. No hacer esto a escondidas. Hablé durante años, respondí. No escuchasteis. Mamá, esto no es justo, dijo con un tono que no era súplica, sino reproche. No es el momento. Nunca lo es, contesté. Por eso no esperé más. ¿Qué se supone que hagamos ahora?, preguntó Bryce. Estamos a mitad de mes. Organizaros, respondí. Como adultos. Siempre has pagado, dijo Leire. ¿Por qué ahora no? Porque pagar no me hacía madre, respondí. Me hacía invisible. Escuché un golpe seco como si Bryce hubiera apoyado el teléfono en una superficie dura. Esto es vengativo, dijo él. Frío. Es preciso, respondí. Innecesario. ¿También vas a cortar todo lo demás?, preguntó Leire. ¿Vas a dejarnos sin nada? No os dejo sin nada, dije. Os dejo con lo que es vuestro. Esto es culpa tuya.
dijo Brace. Estás rompiendo a tu hija. No respondí. Estoy dejándole espacio para sostenerse sola. No necesitábamos esta lección, añadió Leire. Podías haber confiado en mí. Confié, respondí, y abusaste de esa confianza sin darte cuenta. Esto va a tener consecuencias, dijo Brace amenazante. Ya las tiene, respondí. Y no son para mí. Colgué. Me quedé sentada con el teléfono en la mano. No sentí victoria. Sentí un silencio distinto, más limpio. Sabía que aquello no había terminado. El dinero era solo el primer corte, el más visible, el que desnuda las dinámicas sin necesidad de discursos. A la hora siguiente llegaron más mensajes. Ninguna disculpa, ninguna pregunta por mí. Solo urgencia, enojo, cálculo. Leí todos y no respondí a ninguno. Preparé café y me senté junto a la ventana. Pensé en cuántas veces había pasado esa tarjeta sin mirar el recibo. En cuántas veces había resuelto problemas que no eran míos para evitar conflictos que ahora explotaban igual. La tarjeta no pasó, y con ella algo más se detuvo. No el dinero, la inercia, la comodidad de creer que siempre habría alguien detrás absorbiendo el impacto. Apagué el teléfono. Sabía que ese día marcaría un antes y un después. No porque les hubiera quitado algo, sino porque les había devuelto la realidad. Y la realidad, aunque incomoda, no se puede bloquear. Iker me llamó a las 9:10 de la mañana. Ya está, dijo. El vehículo se recoge hoy. Gracias, respondí. Hazlo sin espectáculo. Será discreto, aseguró. Todo conforme a lo firmado. Colgué y seguí con mi rutina. Preparé café, abrí el correo, ordené unos papeles. No estaba esperando nada. A las 10:30 el teléfono volvió a vibrar. Esta vez no era Iker. ¿Qué has hecho? La voz de Leire sonaba tensa, rota. Hay un hombre abajo. Dice que viene por el coche. Es correcto, respondí. La autorización terminó. Mamá, eso es una locura. Intervino Brace alzando la voz desde el fondo. Ese coche lo usamos para trabajar. Lo usabas, dije. Nunca fue vuestro. Siempre estuvo aquí, replicó. Nadie dijo nada. Yo lo dije por escrito, respondí. Y lo aceptasteis. Esto no puede estar pasando, dijo Leire. Los vecinos están mirando. No es un juicio. Respondí. Es una devolución. Escuché pasos, una puerta que se cerraba con brusquedad. Voces superpuestas. ¿Dónde firmo?, preguntó Brace a alguien irritado. Aquí, respondió una voz neutra. Y las llaves, por favor. Esto es humillante, escupió Brace. Delante de todos. La firma, señor, repitió la voz. Solo eso. Hubo un silencio espeso, luego el tintineo de unas llaves. ¿Vas a decir algo?, me preguntó Leire. ¿De verdad vas a permitir esto? No lo permito, respondí. Lo he decidido. Así es como nos castigas, dijo ella. Quitándonos todo. No os quito nada, dije. Recupero lo que es mío. Esto es culpa tuya, intervino Brace. Nos estás poniendo uno contra otro. No respondí. Solo estáis viendo lo que había debajo. Escuché el sonido del motor alejándose. Un espacio vacío se abrió en la llamada como si el coche hubiera sido una pieza que sostenía más cosas de las que parecía. Se lo han llevado, dijo Leire con la voz baja. Ya está. Sí, respondí. Ya está. No sabes lo que has hecho, dijo Brace. Esto cambia todo. Eso espero, respondí. Leire, no podemos seguir así, añadió él sin darse cuenta de que yo escuchaba. Todo depende de ella, no de ella, corrigió Leire. De su dinero. Es lo mismo, replicó. Hubo un silencio incómodo. Lo reconocí. Era el tipo de silencio que aparece cuando una verdad se escapa sin permiso. ¿Eso es lo que piensas?, preguntó Leire. ¿Que todo esto es por su dinero? ¿Y por qué si no?, dijo Brace. Antes teníamos coche, tarjeta, piso. Ahora no. Antes teníamos a mi madre, respondió ella. Y no la tratamos como tal. No empieces.
dijo él. No es el momento. Siempre dices lo mismo, replicó Leire. Cuando algo se cae, no es el momento. Escuché una respiración entrecortada. No intervine. No era una conversación para mí. Era la primera vez que se decían cosas sin usarme como amortiguador. ¿Te das cuenta de que dependemos de ella?, dijo Bryce. Y ahora nos ha dejado en el aire. Dependíamos, corrigió Leire. Y eso es lo que no quisiste ver. No me vengas con lecciones, respondió. Tú también lo disfrutabas, sí, admitió. Y por eso duele. Me alejé del teléfono y lo dejé sobre la mesa. No colgué. Dejé que hablaran sin mí. Por primera vez no estaba en medio sosteniendo la estructura. Unos minutos después, Leire volvió a hablarme. Mamá dijo, «Esto se nos está yendo de las manos». No respondí. Se está ordenando. Bryce está muy enfadado. Yo también lo estuve, dije. Y nadie se preocupó. No pensé que llegarías tan lejos, admitió. Yo tampoco pensé que tendría que hacerlo. Respondí. ¿Esto significa que ya no quieres saber nada de nosotros?, preguntó con un hilo de voz. Significa que quiero saberlo todo desde un lugar distinto, dije. Sin miedo, sin dependencia. No sé si Bryce podrá con esto, dijo ella. Entonces, tendrá que decidir, respondí. Igual que tú. Colgué. Me quedé en silencio escuchando la casa. No sentí satisfacción. Sentí gravedad. Las decisiones reales pesan porque mueven cosas reales. El coche había vuelto a casa, pero no solo el coche. También una verdad incómoda cuando los beneficios desaparecen. Lo que queda es la relación desnuda. Y eso por fin estaba empezando a mostrarse. La reunión duró menos de 20 minutos. Rocío Balaguer entró con una carpeta bajo el brazo y una expresión neutra que no concedía espacio a interpretaciones. No sonrió al saludarme. Tampoco frunció el ceño. Se sentó, abrió la carpeta y habló como quien ordena un calendario. «Todo está listo», dijo. «La notificación de no renovación se entrega hoy». ¿Alguna observación?, pregunté. Ninguna, respondió. «El contrato es claro. El uso vence y no se renueva. No hay margen para impugnación». Iker asintió desde el otro lado de la mesa. «¿Plazos?», pregunté. 30 días naturales», respondió Rocío. «Exactos. Ni uno más ni uno menos». «¿Y si se niegan?», añadí. «No lo harán», dijo. «Y si lo intentan, el procedimiento está preparado. Todo es legal, limpio, sin fricción innecesaria». Agradecí esa palabra, limpio. No buscaba humillar. No buscaba escarmiento. Buscaba cerrar. «Quiero que quede claro algo», dije. «No habrá llamadas personales. No habrá negociaciones emocionales. No las necesita», respondió Rocío. «A partir de ahora cualquier comunicación pasa por nosotros». Firmé donde me indicó. No temblé. No dudé. La pluma se movió firme como si ese gesto hubiera estado esperando años. «La entrega será hoy a las 4», dijo. «En mano». «Perfecto», respondí. Cuando se fueron me quedé sola un momento. No sentí alivio. Sentí protección. Había aprendido tarde que proteger no es ceder, sino delimitar. A las 4:05 el teléfono sonó. Mamá dijo: «Leire, ha venido una mujer. Rocío Balaguer. Traía un sobre». «Sí», respondí. Lo esperaba. «Dice que no se renueva el piso». Añadió: «Que tenemos 30 días». «Así es». 30 días, repitió. «¿Hablas en serio?» «Nunca he hablado tan en serio», respondí. «Esto no puede ser legal», intervino Bryce desde el fondo. «Es nuestra casa». «No lo es», respondí. «Y nunca lo fue. Siempre pagamos», dijo él. «Todo». No respondí. «Usasteis». «Yo pagué». Hubo un silencio tenso. «¿De verdad vas a echarnos?», preguntó Leire. «¿Así?» «No os echo», dije. «Termino un acuerdo que nunca quisisteis mirar de frente». Rocío no quiso escuchar nada. Añadió Leire: «Ni una palabra». «No está para escuchar», respondí.
Está para ejecutar. Esto es una venganza, dijo Bryce, fría y calculada. Es una corrección, respondí. Tardía, pero necesaria. ¿Y dónde se supone que vayamos?, preguntó Leire. ¿Has pensado en eso? Eso os toca a vosotros, dije. Como adultos. No puedes hacer esto a tu propia hija, replicó. Puedo, respondí. Y debo. ¿Te vas a quedar sola?, dijo él. ¿Eso quieres? Ya lo estuve, respondí. Durante años, acompañada y sola. Escuché cómo Leire respiraba hondo. No pensé que llegarías tan lejos, dijo. Yo tampoco pensé que me empujaríais tanto, respondí. Esto nos rompe, añadió ella. No, dije. Esto os obliga a sosteneros sin mí debajo. No era necesario hacerlo así, insistió Bryce. Podíamos haber hablado. Hablamos, respondí. Me gritasteis. Te reíste. Silencio. Rocío dijo que todo está en regla, dijo Leire. Que no hay nada que hacer. No lo hay, respondí. Y eso también es cuidado. Para todos. ¿Y ahora qué?, preguntó. Ahora os organizáis, dije. Buscáis. Decidís. Vivís. ¿Y tú?, preguntó ella. ¿Qué haces tú ahora? Miré alrededor. Mi casa, mis cosas, mi tiempo. Yo me quedo, respondí. Y protejo lo que construí. ¿Ni siquiera vas a venir a hablarlo en persona?, preguntó. No, dije. No hay nada que negociar. Esto cambia todo, murmuró. Eso espero, respondí. Colgué. Me senté y respiré despacio. No había rabia. No había triunfo. Había una sensación firme, sólida de haber puesto una valla donde antes había un campo abierto que cualquiera pisaba. Rocío Balaguer no sonrió al despedirse horas antes. No era su trabajo. El suyo era asegurar que las cosas se hicieran bien, incluso cuando dolían. Yo tampoco sonreí. Pero por primera vez en mucho tiempo sentí que mi futuro no estaba en manos de nadie más. Y eso, lejos de ser venganza, era justicia. Leire llegó a mi casa sin avisar 2 días después. No tocó el timbre con fuerza. Lo pulsó una sola vez, breve, como si dudara incluso de tener derecho a yo hacerlo. Abrí y la vi distinta, no derrotada, descolocada. Necesito hablar, dijo, sin Bryce. Asentí y la dejé pasar. No hubo abrazos, tampoco reproches. Se sentó frente a mí con las manos entrelazadas, apretando los dedos como quien intenta sostener algo que se le escapa. Rocío nos explicó todo. Empezó. Los contratos, las fechas, los nombres. No respondí. Esperé. Nunca pregunté. Continuó. Nunca quise saber. Eso también es una decisión, dije. Bajó la mirada. Siempre pensé que era mi vida. Añadió que lo había construido yo. Pensarlo no lo vuelve cierto, respondí. Pero entiendo por qué lo hiciste. Respiró hondo como si ese permiso implícito le permitiera seguir. Cuando nos dijeron que el piso no se renovaba, Bryce gritó, dijo. Dijo que era imposible, que había algún error. Yo también lo pensé, hasta que vi los papeles. ¿Cuáles?, pregunté. Todo respondió. El contrato de uso, la autorización del coche, la tarjeta adicional. Mi nombre siempre estaba debajo. No sonreí, no asentí. Dejé que lo dijera. Me di cuenta de algo horrible. Añadió. Nunca tuve que decidir nada de verdad. Siempre había un colchón, una salida, una mano invisible. La mía, dije. Y fue un error. No replicó. Fue amor. Pero yo lo confundí con derecho. Se le quebró la voz por primera vez. Cuando te grité en Navidad, continuó. No estaba hablando contigo. Estaba defendiendo una idea de mí misma que no quería perder. Lo sé, respondí. Por eso no discutí. Bryce se rió, dijo. Y yo no dije nada. Eso dolió más que el grito, dije. Porque fue un acuerdo silencioso. Asintió con vergüenza evidente. Después de lo del coche discutimos durante horas. Él decía que todo era injusto, que tú nos estabas castigando. Yo empecé a escucharme. ¿Qué oíste?, pregunté.
que cuando el dinero desapareció, él solo habló de lo que perdíamos, respondió. Nunca de ti. Nunca de mí. Eso también es información, dije. Me dijo que sin el piso no tenía sentido quedarse. Añadió que su proyecto estaba en otro sitio, que siempre había sido así. Guardó silencio un momento. Luego levantó la mirada. No era mi vida, dijo. Era una vida sostenida por ti y dirigida por él. No corregí esa frase. Era su conclusión, no la mía. Cuando firmé con Rocío la recepción del aviso, continuó, me temblaban las manos. No por el piso, por la verdad. La verdad no avisa, respondí. Llega cuando puede. Me acordé de tu cara, dijo. De cómo sonreíste antes de levantarte. De cómo no pediste nada. De cómo me miraste como si ya lo supieras todo. Lo supe en ese momento, admití. Porque entendí que no iba a ganar nada quedándome. Yo pensé que era una amenaza vacía. Susurró. Que volverías. Siempre volvías. Esta vez lo dije, porque ya no era una negociación. Se secó una lágrima con torpeza. No te pido que me devuelvas nada. Añadió. Ni el piso, ni el coche, ni el dinero. No se trata de devolver, respondí. Se trata de aprender. Quiero pedirte perdón, dijo. De verdad. No para que vuelvas. No para que cambies nada. Para que sepas que entendí. La miré con atención. No vi urgencia. Vi cansancio honesto. El perdón no borra, dije. Aclara. Estoy buscando trabajo extra, continuó. He hablado con una amiga para compartir piso. No es fácil. No es cómodo. Es real. Respondí. ¿Y eso importa? Bryce se fue, añadió. Dijo que necesitaba tiempo. ¿Y tú? Pregunté. Yo me quedé, respondió. Con miedo, pero despierta. No celebré esa frase. La recibí. ¿Hay algo más? Dijo. Rocío mencionó que todo estaba a tu nombre desde siempre. Que nunca dudaste, que solo esperaste. Esperé a que vieras, dije. No a que me pidieras permiso. Se levantó despacio. No se acercó. No me tocó. No sé qué lugar tengo ahora, admitió. En tu vida. Uno nuevo, respondí. Sin dependencia, sin gritos, sin risas a destiempo. Asintió. Eso duele, dijo. Crecer duele, respondí. Pero no destruye. Ordena. Se fue sin promesas, sin pactos, sin finales grandilocuentes. Cerró la puerta con cuidado, como quien aprende a salir sin romper nada. Me quedé sentada un momento en silencio. No sentí victoria, sentí algo mejor, coherencia. Leire había entendido tarde, pero había entendido. Y esa comprensión no me devolvía lo perdido, pero evitaba que se repitiera. Aquella vida nunca fue suya. Y reconocerlo fue el primer acto honesto que tuvo hacia sí misma. Leire volvió una semana después. Esta vez llamó antes. ¿Puedo pasar?, preguntó. Solo un rato. Sí, respondí. Pasa. No trajo bolsas ni excusas envueltas. Trajo una carpeta fina y una cara cansada. Se sentó frente a mí recta como si hubiera ensayado esa postura para no derrumbarse. No vengo a pedirte nada, empezó. Vengo a explicar. Explicar no cambia lo que pasó. Dije. Pero puedes hablar. Asintió. He pensado mucho en aquella noche, continuó. En lo que dije. En cómo lo dije. ¿En qué momento?, pregunté. ¿Antes de gritar o después de que nadie te frenara? Apretó los labios. Antes, admitió. Llevaba semanas pensando que la casa no funcionaba así, que no era normal. ¿Normal para quién?, pregunté. Para Bryce, dijo. Para mí, supongo. Para la imagen que quería sostener. La imagen siempre cobra, respondí. Y suele hacerlo tarde. Él decía que necesitábamos límites. Continuó. Que no era sano que vivieras con nosotros. Él no vivía conmigo. Dije. Vivía de lo que yo callaba. No lo veía así, replicó. Me repetía que tú estabas cómoda, que no te faltaba nada. Nunca me faltó nada material. Dije, me faltó respeto. Se quedó callada un momento. Luego abrió la carpeta y la deslizó hacia mí.
Aquí están las cuentas, dijo. Lo que he gastado estos años. Lo que puedo devolver. No toqué la carpeta. No es un ajuste contable. Respondí. Es una relación. Lo sé, dijo. Pero necesito hacerme cargo. Hacerse cargo no empieza con números, dije. Empieza con asumir el daño. Te humillé, dijo. Delante de gente. Te hablé como si fueras una carga. No interrumpí. Y cuando Bryce se rió, añadió. Me quedé quieta. Elegí no verte. Eso fue lo que rompió algo, dije. No el grito. El acuerdo. No era consciente. Susurró. Me convencí de que estabas exagerando. Eso también es violencia. Respondí. La que niega. No quiero justificarme, dijo. Pero estaba asustada. El miedo explica, dije. No exime. Cuando todo se cortó, continuó, me di cuenta de que no sabía sostener nada sola. Ni una discusión, ni un presupuesto, ni una decisión. Ese era el riesgo de la mentira, respondí. La construí contigo. Bryce se fue definitivamente, dijo. No por el piso, por no poder mandar. Entonces nunca fue amor. Respondí. Fue conveniencia. Eso también me duele, admitió. Pensé que estaba construyendo una vida adulta. La adultez no se delega, dije. Se ejerce. He alquilado una habitación. Añadió. Compartida. He vendido cosas. He ajustado. Bien, respondí. Eso es empezar. No te pido que vuelvas. Dijo. No te pido que confíes como antes. Antes no había confianza, dije. Había dependencia. Quiero saber qué lugar tengo ahora. Preguntó. Si hay alguno. La miré con calma. Hay uno, dije. Pero no es el de hija que manda ni el de madre que sostiene todo. ¿Cuál es? Preguntó. El de dos adultas que se hablan sin público, respondí. Sin gritos. Sin risas que hieren. ¿Y si fallo? Dijo. ¿Y si no puedo? Entonces paras, miras y sigues, respondí. Pero no vuelves a humillar. No lo haré, dijo. Nunca más. No me prometas, dije. Demuéstralo con tiempo. Asintió. Cerró la carpeta sin insistir. Hay algo que necesito decirte, añadió. No para excusarme, para nombrarlo. Di. Grité porque creí que así recuperaba control, dijo. Y lo perdí todo. El control no se recupera, respondí. Se suelta. Estoy aprendiendo. Dijo. Tarde. Tarde no es lo mismo que nunca, respondí. Se levantó despacio. No intentó abrazarme. Agradecí ese respeto. Gracias por recibirme, dijo. Aunque no me debías nada. Nadie me debía nada, respondí. Por eso cambió todo. Se fue sin dramatismo, sin promesas vacías. Cerró la puerta con cuidado como quien entiende que el ruido también deja marcas. Me quedé sola en la sala. No sentí reparación completa. Sentí algo más honesto, un comienzo sin deuda. La humillación no se borra, pero puede dejar de mandar. Y esa tarde, por primera vez, supe que no necesitaba castigos para sostenerme. Necesitaba límites claros y silencio propio. Eso y nada más. Leire volvió a llamarme 3 días después de la visita. No lloraba. No discutía. Su voz sonaba contenida como si hubiera aprendido a medir cada palabra. Mamá dijo, necesito saber una cosa. Solo una. Habla, respondí. Todo esto fue para castigarme. No contesté de inmediato. No porque dudara, sino porque esa pregunta merecía una respuesta exacta, no impulsiva. No dije al fin. Y ahora escúchame sin interrumpir. Guardó silencio. No te quité nada, continué. Dejé de sostener. La oí inhalar con fuerza. Eso no es lo mismo, añadí. Quitar es arrebatar algo que te pertenece. Sostener es cargar con algo que nunca fue tuyo. Pero yo vivía ahí, dijo. Era mi casa. Vivías, repetí. No decidías, no respondías, no asumías riesgos reales. Eso no es vivir una casa, es ocuparla. Lo dices como si todo hubiera sido falso, replicó. No falso, corregí. Incompleto.
porque faltaba la parte más importante, tu responsabilidad. Yo trabajaba, dijo. Yo aportaba. Aportabas cuando sabías que había red, respondí, cuando no existía la posibilidad real de caer. ¿Eso invalida todo?, preguntó. No dije. Lo pone en contexto. Se hizo un silencio más largo. No incómodo. Tenso. Bryce dice que te pasaste. Añadió. Que fuiste fría. Fui clara, respondí. La frialdad es no mirar a alguien a los ojos mientras lo quinas humillas. Yo hice lo contrario. Esa noche dijo. En Navidad. No dejo de pensar en esa noche. Yo tampoco, respondí. Pero no por el grito. Entonces, ¿por qué?, preguntó. Porque decidiste hablarme como si yo fuera un obstáculo, dije. No como tu madre. No como la dueña de nada. Como un estorbo que había que gestionar. No lo pensé así. Murmuró. El daño no necesita intención, respondí. Solo necesita permiso. Y ahora, preguntó. ¿Qué se supone que haga ahora? ¿Ahora haces lo que no hiciste antes? Dije. Vives sin red. Eso suena a castigo, replicó. Suena a adultez, respondí. Y sé que duele. Tengo miedo, admitió. Yo también lo tuve, dije, durante años. Pero no grité. No me burlé. No exigí. No sabía que te sentías así. Dijo. Porque no preguntaste, respondí. Y yo no quise incomodar. No quiero perderte, dijo. No me perdiste, respondí. Me recuperé. Se quedó callada. Luego habló con voz más baja. ¿Hay alguna condición para que podamos seguir hablando?, preguntó. No como antes, como ahora. Sí, respondí. Una sola. Dímela. Independencia real, dije. No aparente, no financiada en silencio. Real. ¿Y cómo sabrás si la tengo?, preguntó. No lo sabré yo. Respondí. Lo sabrás tú cuando no necesites pedirme nada ni temer que te lo quite. Eso puede llevar tiempo. Dijo. El tiempo no me asusta. Respondí. La repetición sí. ¿Y si fallo?, preguntó. Entonces paras, dije. ¿Te haces cargo? ¿Sigues? Pero no vuelves a colocarme debajo de tu vida. Nunca más, dijo. No prometas, respondí. Actúa. Hay algo que necesito oír, añadió. Aunque duela. Di. ¿Me quieres?, preguntó. Después de todo esto. No dudé. Sí, respondí. Pero ya no de una forma que me borre. Respiró hondo. Eso me deja helada, dijo. Debería, respondí. El amor que no pone límites, quema. El que los pone enfría lo suficiente para ver claro. No sé si estoy preparada, admitió. No lo estaba yo cuando te dejé ir, respondí. Y aún así lo hice. Gracias por decirme la verdad, dijo. Aunque no sea la que quería. La verdad no llega para gustar, respondí. Llega para quedarse. Colgamos sin despedidas largas. No sentí triunfo. Sentí cierre. No un final feliz, sino uno honesto. Había dicho lo que debía decir sin alzar la voz, sin justificarme, sin negociar mi lugar. No le quité nada. Dejé de sostener. Y en ese gesto por fin me sostuve a mí misma. No supe de Leire durante casi 2 semanas. No mensajes, no llamadas, no noticias cruzadas por terceros. Ese silencio no me inquietó. Lo reconocí como parte del proceso. Cuando se quita la red, el primer impulso no es volar, sino caer sin saber dónde poner las manos. La llamada llegó un lunes por la mañana. Mamá dijo: «Solo quería avisarte de algo». «Te escucho», respondí. «He cambiado de trabajo». Continuó. «No es mejor pagado, es más horas, pero es fijo. Eso es importante», dije. «Lo fijo da suelo. También dejé el piso compartido», añadió. «Era caro para lo que gano. Ahora alquilo una habitación más pequeña, más lejos». «¿Cómo te sientes?», pregunté. Cansada, respondió. Perdida a ratos. Pero despierta. No celebré, no consolé, no corregí. Aprender a caer no necesita público. Bryce se fue del todo, añadió. Bloqueó su número. Se llevó lo que quedaba. ¿Te sorprendió?, pregunté. No respondió.
Me dolió, pero no me sorprendió. Eso también es aprender, dije. Distinguir dolor de sorpresa. Me di cuenta de algo. Continuó. Cuando no había dinero, ni coche, ni piso, no quedaba conversación. Solo reproches. Las estructuras falsas se sostienen con ruido, respondí. Cuando callan se ve el vacío. Intenté pedir ayuda, admitió. A amigos, a conocidos. No era fácil. Nunca lo es, dije. Por eso tiene valor. Una amiga me dijo algo. Añadió. Que ahora entiendo qué significa depender de uno mismo. No porque sea bonito, sino porque no hay alternativa. Exacto, respondí. La autonomía no se elige por comodidad. No te llamé antes porque... Se detuvo. Porque no quería que pensaras que buscaba rescate. Hiciste bien, dije. No habría sido justo para ninguna. Guardó silencio un momento. A veces pienso que fui muy dura contigo, dijo. Y luego recuerdo que tú no me gritaste, que no levantaste la voz. Porque ya no era necesario, respondí. El grito llega cuando uno no se escucha. Estoy aprendiendo a escucharme, dijo. Y no siempre me gusta lo que oigo. Eso es señal de crecimiento, respondí. Lo cómodo no enseña. Hay días en que quiero volver atrás, confesó, a cuando todo estaba resuelto. Y hay días en que no lo harás. Dije, porque sabrás que ese todo no era real. No te pediré nada. Añadió, no ahora, no después. No es una promesa que me interese, respondí. Es una decisión que te toca sostener. Lo sé, dijo, y duele. Sí, respondí, pero no destruye. Colgamos sin más palabras. No sentí orgullo. Sentí algo más sobrio respeto. No por lo que estaba logrando, sino por lo que estaba sosteniendo sin atajos. Días después me encontré con Iker por casualidad. Me preguntó por ella. Está cayendo, respondí. Y aprendiendo a levantarse sin empujar a nadie. Eso no lo logra todo el mundo, dijo. No respondí. Pero es la única forma de no repetir. Volví a casa y seguí con mi vida. Ordené papeles, salí a caminar, retomé rutinas que había postergado por años. No sentí vacío. Sentí espacio. El espacio que aparece cuando una deja de ser soporte invisible. Leire no se convirtió de pronto en alguien distinto. No hubo milagros ni redenciones rápidas. Hubo cansancio, errores, ajustes torpes. Hubo caídas pequeñas y levantadas lentas. Y eso precisamente, eso era lo que nunca había tenido. No la rescaté, no la corregí, no me ofrecí como solución. Me mantuve donde debía, presente, pero no disponible como salvavidas. Aprender a caer no es fracasar. Es descubrir el peso real del cuerpo y decidir con cada intento cómo volver a ponerse de pie. Y por primera vez, Leire estaba haciendo ese recorrido sin apoyarse en mí. Yo, mientras tanto, aprendí algo distinto. A no confundir amor con sacrificio permanente. A mirar sin intervenir. A sostener el silencio cuando intervenir solo devuelve la mentira. La red ya no estaba. Y eso, lejos de destruirnos, empezabas a ordenarnos a las dos. La mañana de Navidad amaneció tranquila. No hice planes grandes. Me levanté temprano, preparé café y abrí las ventanas. El silencio no me pesó. Me acompañó. Encendí la radio a bajo volumen. Sonaba una música suave sin anuncios estridentes. Me senté a la mesa con una libreta y anoté lo que necesitaba comprar para la semana. Rutinas simples. Durante años había creído que la dignidad se defendía con discursos. No era cierto. Se defendía con hábitos. El teléfono vibró una vez. Era Leire. «Feliz Navidad», dijo. «Solo quería decírtelo». «Feliz Navidad», respondí. «¿Cómo estás?» Cansada, admitió. «Trabajo hoy por la tarde». «Turno doble». «Eso sostiene», dije. «Aunque agote». «Sí», respondió. «Lo estoy entendiendo». No hablamos más. No era necesario. No había reproches ni promesas. Tampoco favores implícitos. Colgué y volví a mi café.
Sentí una paz sobria, sin euforia. Salí a caminar. En la calle vi familias cargando bolsas, niños con gorros rojos, parejas, discutiendo por tonterías. Nadie me miró 2 veces. Nadie tenía que hacerlo. No estaba allí para ser vista. Al volver me encontré con una vecina en el portal. ¿Pasas las fiestas sola?, preguntó. Acompañada de mí respondí. Sonrió sin entender del todo. No importaba. Al mediodía preparé algo sencillo. Comí despacio. Pensé en otras navidades en mesas largas, en risas tensas, en el esfuerzo por sostener una imagen. Recordé el grito, la risa, el silencio de 20 personas. No me ardió. Fue un recuerdo sin filo. Por la tarde ordené papeles. Cerré una cuenta que ya no necesitaba. Organicé carpetas. Nada heroico, nada dramático. Cada gesto era un cierre pequeño, limpio. A las 6 Leire volvió a llamar. «Salgo tarde», dijo. «No llego a cenar a ningún sitio. Cenarás cuando puedas», respondí. «Cuídate». «Mamá», dudó. «Gracias por no rescatarme. Gracias por no pedírmelo», respondí. Se quedó callada un segundo. «Estoy aprendiendo a sostenerme», dijo, sin atajos. «Eso dura más», respondí. «Colgamos». No sentí orgullo ni pena. Sentí respeto mutuo. Nuevo, frágil, suficiente. Me senté en el sofá con un libro que había dejado a medias hacía años. Leí varias páginas sin pensar en el reloj. Nadie me interrumpió. Nadie me necesitó. Nadie me exigió. Pensé en Bryce sin rencor. Desapareció cuando desaparecieron los beneficios. Era coherente. Pensé en Leire viva de pie sin privilegios. No feliz todo el tiempo. Real. Pensé en mí sin el peso de financiar silencios. A las 9 apagué la radio y dejé la casa en penumbra. Miré alrededor. Mis cosas estaban donde siempre. Yo también. Entendí algo con una claridad serena. La venganza no había sido quitar. Había sido retirar. Retirar dinero, sí, pero sobre todo, retirar permiso. Permiso para gritar, para reírse, para decidir por mí. No me quedé sola, me quedé íntegra. Tomé el teléfono y escribí un mensaje corto a Leire: «Descansa cuando puedas». No añadí corazones, no hacía falta. Antes de irme a dormir dejé una nota en la mesa. «No para nadie más que para mí», decía. «El amor no se financia. Se honra». Apagué la luz. Navidad no me debía nada. Yo ya me había devuelto todo. Si esta historia te tocó, dale me gusta, comenta o compártela con alguien que necesite escucharla. Si estuvieras en mi lugar, ¿habrías hecho lo mismo?